Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno. A ver si ya se están conectando. Muy bien, creo que ahí ya hemos conectado. Dios les bendiga. Hermosa noche para estar compartiendo un estudio bíblico importante, algo que el enemigo y la falsa doctrina se encargó de querer desmentir, ¿sí? De querer asegurar que Jesús miente. Y por eso me parece tan importante desenmascarar al enemigo, ¿no? Con la Biblia, con textos bíblicos. De eso se trata la palabra. El Señor nos mandó a escudriñar, a estudiar y a enseñar, ¿sí? A todo el que quiera aprender. Así que te doy la bienvenida en esta noche. Dios te bendiga. Vamos a orar para que el Señor traiga luz sobre este tema de el rico y Lázaro. Y vamos a ver que fue un hecho real, ¿sí? Un hecho comprobado y que no fue una fábula, o que no fue algo inventado por Jesús, como se dice, o una parábola, como que fue algo ejemplificatorio, pero que no fue algo real. Vamos a desenmascarar, ¿no?, este mito y a mostrar el poder de Jesús, que Él verdaderamente pudo tomar control y dominio sobre la muerte y la venció, ¿sí? No solamente resucitando a Lázaro, sino también resucitando Él mismo al tercer día. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque podemos estar una vez más, Señor, compartiendo de tu palabra, porque podemos estar aprendiendo cada día más, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo. Te ruego, papá, que este estudio no sea tedioso, sino que pueda ser de alimento para mis hermanos, que ellos puedan recibirlo de buena gana. Prepara sus corazones, sus oídos, Señor, espirituales en esta noche. Prepara su mente, Señor, que cada uno pueda tener total atención sobre este tema que nos va a traer libertad, que nos va a traer seguridad, para que nadie nos engañe. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, este hecho revelado por el mismo Jesús ha sido el más discriminado y odiado por toda la doctrina. Un hecho controversial, un hecho que trajo mucha discusión, ¿sí? Muy resistido, porque Jesús vino a traer luz sobre el mundo, sobre la tiniebla, y eso al enemigo no le agradó, no le gustó. A los religiosos eso no le gustó, porque el hecho de que haya una eternidad quería decir que también se la tenían que ganar, que tenían que ser santos para poder alcanzar esa eternidad. Y ellos lo que predicaban, muchos, era de que ya no había vida después de la muerte, y lo que importaba era vivir el momento. Aun cuando Jesús es Dios y Él sabe todos los secretos del universo, las falsas doctrinas prefieren creer en un falso evangelio light, diciendo que Jesús estaba delirando o narrando fantasía para decir que después de esta vida no hay nada y seguir en sus delitos y pecados, ¿sí? Ese era el objetivo de las sectas, de las falsas doctrinas, para desacreditar la palabra de Dios, para que los creyentes no pudieran llegar a alcanzar la salvación. Ni más ni menos que detrás de esto sabemos que está Satanás, ¿sí? Vamos a comenzar. Dice: Jesús jamás mencionó hechos fantasiosos ni engañosos. Él no miente. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Tené la Biblia a mano, ¿sí? Si querés, también podés ir tomando nota de los versículos bíblicos, porque hay muchos versículos, ¿sí? Todo con la palabra, para que no haya dudas. Entonces, si vos querés después, tranquilamente lo podés chequear, podés escudriñar, ¿sí? Inclusive si hay dudas, me podés preguntar por privado, ¿sí? Y sacar todas esas dudas que puedan quedar. Es un tema bastante complejo, ¿sí? Pero no por eso no lo vamos a dejar de entender, porque Dios abre el entendimiento a nuestras vidas. En 1 Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no pecó y no se halló engaño, Él era santo, ¿sí?
Los religiosos, en su afán de desprestigiar a Cristo, dicen que Él solamente habló en parábola, lo cual es totalmente falso, ¿sí? Él hablaba parábolas, pero no solamente parábolas, ¿sí? Era para ejemplificar un hecho, es como hacemos nosotros los pastores, que a veces tomamos algo de la vida cotidiana, de lo que nos pasa, y lo ponemos por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que hacía Jesús, para que le pudieran entender, y aún así, cuando Él hablaba por parábola, no le entendían porque no estaban preparados, porque no estaban abiertos los ojos, los oídos espirituales para poder entender la verdad. Es más, dice en un momento que Él le hablaba por parábolas para que no entendieran, porque no les era revelado el reino de los cielos. Ellos venían con una mala intención, hacían preguntas capciosas, hacían preguntas venenosas para hacerlo pecar, hacerlo caer a Jesús. Entonces Jesús, conociendo los corazones, los evitaba, ¿sí? Y le contestaba con la palabra, y ante la palabra ellos nada podían hacer. Pero os dice Lucas capítulo 12, otro texto para anotar, Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñé a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, no a cualquiera, no importa cualquier persona que nos pueda hacer un daño o trabajarnos o inclusive asesinarnos, quitarnos la vida en la tierra. Lo que sí importa es la vida después de la tierra. Dice: temed al que puede y tiene la autoridad de echarte en el infierno, de condenarte. Entonces, anotá Lucas 12:5, es importante, ¿sí?, como un texto doctrinal para poder tener en cuenta esta verdad. Comprobamos que Cristo dio muchas enseñanzas directas que jamás fueron parábolas, ¿sí? Recordemos que antes de la resurrección de Cristo, las almas de los muertos aún no subían al cielo. Mucha gente dice: murió y se fue al cielo. Antes de Cristo no era así. Nadie subió al cielo, dice Juan capítulo 3, anótelo, Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Bajó y volvió a subir, ¿sí?, a la diestra del Padre, y va a volver a bajar por su iglesia, ¿sí?, para que todos juntos vayamos con Él. Y eso está en Juan 3, versículo 13. Todas las almas iban al centro o corazón de la tierra. O sea que los que morían no subían ni al cielo, sino que descendían al centro de la tierra. Había un lugar, ¿sí?, ahora lo vamos a estar viendo de a poco para que no se confunda, para que no malentienda. Vamos a ir texto por texto. Dice: porque como estuvo Jonás, ¿recuerda la historia de Jonás? En Mateo 12, versículo 40, tome nota, Mateo 12, 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús murió, no fue al cielo. ¿A dónde fue? Al centro de la tierra. Él estuvo en el paraíso, guardado, ¿sí?, por el Señor. Y después de ese tercer día, el Señor resucitó. Amén. Entonces, esto nos trae una verdad que muchos no lo sabían. Y en ningún momento dice la Biblia que cuando Él muere, se va al cielo, sino que a Él lo entierran en una tumba y su espíritu queda en la tierra, 3 días, en el centro de la tierra. Ahora, Él asciende al cielo una vez que resucitó, después que los discípulos los ven, lo palpan, comen con Él. Después de que el Señor dio testimonio de su resurrección, ahí asciende, la ascensión al cielo, y Él dice: no los dejaré solos, sino que el Espíritu Santo estará con ustedes, ¿sí? Así que vamos entendiendo, amén. Eso está Mateo 12:40. ¿Qué había en el corazón de la tierra? Es lo que vamos a ver ahora. Dijimos que ningún alma iba al cielo, ¿sí?, sino que permanecían en la tierra, en el centro, en el núcleo de la tierra, un lugar inexplorado que nadie puede llegar, ¿sí?, por el calor, el intenso calor que hay en ese lugar. Pero ese lugar estaba dividido en 2 partes, ¿sí?, y ahí vamos a entrar a explorar este tema.
Dice, el centro de la tierra se dividía en dos sitios donde se ubicaban tanto el lugar de consuelo como el lugar de tormento. Entonces ahí podemos ver, el Señor estaba en el lugar de consuelo y los pecadores en el lugar de tormento. Y en el Hades, que es el lugar de tormento, dice en Lucas 16:23, anote, tome nota, Lucas 16:23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este fue el rico, el que no aceptó el arrepentimiento, el que maltrató al indigente, ¿sí? al linchera, al que iba a pedir limosna, ¿sí? Al que lo dejó afuera de la fiesta, al que no le quiso dar un pan. El Señor permitió que se encontraran en el centro de la tierra, ¿sí? Cuando los dos murieron y uno tuvo que ir al lugar de tormento y el otro al lugar de consolación, ¿sí? Esperando el tiempo del juicio, el lugar de consuelo. Y dice que este varón, en Lucas 16:23, pudo ver. ¿Qué quiere decir esto? En su espíritu, en su estado espiritual, no estaba muerto, él estaba vivo, era eterno. No murió con la muerte natural. Lo que murió fue su cuerpo, su vida en la tierra. Pero él estaba enteramente vivo espiritualmente, ¿sí? Él tenía discernimiento, él tenía vista y tenía voz. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham, ¿sí? Lucas 16:23, le vuelvo a repetir para que tome nota. Dice, se nos describe que desde el lugar de tormento se podía ver de lejos el lugar de consuelo. ¿Qué quiere decir esto? Estaban a la vista, ¿sí? Se podían confrontar, ¿sí? No era un lugar donde el otro no podía ver, no podía alcanzar, sino que con la vista podían discernir, ¿sí? Que dónde estaba el lugar de paz o el lugar de tormento. Estaban enfrentados. Pero la Biblia describe que había un abismo, ¿sí? Y ahora vamos a leer eso. Estaba separado por una cima. Cuando hablamos de cima estamos hablando de esa palabra con la letra S, ¿sí? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En Lucas 16:26. Un poquito más adelante del texto que veníamos leyendo. Esto es palabra pura de revelación. Aprovéchelo, después escudriñelo. Dice entonces, el Seol en el Antiguo Testamento era una enorme fosa en el centro del planeta. Dice, separado por la gran cima, la cima con inicial S, significa barranco o hueco. Un lugar profundo donde dividía a los que estaban atormentados de los que estaban consolados. Estaba preparado especialmente para que no pudieran cruzar de lugar, ni unos ni otros. Me imagino que los consolados no iban a querer pasar al lugar de los atormentados, ¿no es cierto? Pero de la otra forma sí. Y el Señor tenía todo preparado, todo esquemáticamente pensado para el tiempo de espera, ¿sí? Es una sala de espera al juicio final, cuando puedan ver al gran juez del trono blanco. Amén. Así que vamos a estar avanzando en esta etapa de la enseñanza. Dice, el alma de los fallecidos no estaba inexistente ni aniquilada. Es lo que hablábamos recién. Ellos podían hablar y podían escuchar. Podían pegar gritos de desesperación, de dolor, ¿sí? Es como estar vivo en la muerte, ¿sí? En nuestra posvida de la tierra. Es como morir sin dejar de morir nunca y vivir sufriendo. El alma de los fallecidos no estaba inexistente, ellos estaban en ese lugar, ¿sí? Y el rico después de muerto sigue viendo, y acá hay texto bíblico. El rico, el que fue condenado, atormentado, ¿sí? Dice que él tiene vista, ¿sí? Para poder ver del otro lado y poder darse cuenta que estaban Abraham y Lázaro en el seno de Abraham.
Vamos a leer un poquito ahí también de vuelta. Lucas 16:23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Yo me imagino la desesperación que habrá surgido en ese momento por poder salir de ese lugar, el arrepentimiento que habrá venido sobre esa persona y decir: esta es mi oportunidad, ¿no? Dice: el fallecido grita por la sed. Ayer, justamente el sábado, el Señor me dio la palabra para predicar. Dice: bienaventurados los que sienten hambre y sed. Y acá está hablando de la sed. ¿Por qué? Por el lugar que ardía, el calor era insoportable, se quemaba vivo, y pedía por favor que mojaran sus labios, ¿sí? Y la prédica tenía que ver con que nosotros hoy aprovechemos y tengamos hambre y sed de Dios para después no padecer lo que este hombre está padeciendo acá en este relato. El fallecido gritaba por la sed. Vamos a leer. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Escuche, le habló al padre Abraham y le decía: ten misericordia de mí, como si fuera que Abraham podía justificarlo, que Abraham tenía el poder para sanarlo o para librarlo de la muerte. Dice, porque en ese tiempo todavía Jesús no se había hecho presente, ¿sí? Todavía ellos se regían bajo la vieja ley, ¿sí? La ley mosaica. Entonces Abraham era el padre de la fe, entonces ellos lo consideraban como que era el mayor patriarca y el que los podía sacar de esto, ¿no? Era el único que podía pedirle intercesión. Y le dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro, a ese que él había despreciado. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¡Qué desesperación! Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, ¿de qué sirvió toda la riqueza? Me imagino que tendría todos los lujos y placeres y podía tomar y beber lo que él quería, cuando él quería. Y en esta situación le está pidiendo a Abraham que mande a Lázaro, que en la tierra, en su vida anterior había sido un mendigo, pero le dice: mandalo a que me refresque la boca como si fuera su siervo, ¿sí? Que moje aunque sea la punta de su dedo y me dé de beber. Qué triste, qué desesperación. El muerto se sigue recordando y dando gritos por su familia en la tierra, ¿sí? Nosotros siempre decimos que tenemos hermanos que perdieron familiares, todos perdemos familiares, y si no lo hicimos lo vamos a hacer en algún futuro, porque es así. Y nosotros siempre decimos que no padezcamos, que no suframos, que lo soltemos, que seamos consolados por el Espíritu Santo, porque los que morimos en la fe sabemos que prontamente nos vamos a volver a encontrar, que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, ¿sí? Y esto tiene un antecedente. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que él no se olvidaba de sus familiares, estando en el lugar de tormento. Vamos a leer Lucas 16, un poquito más abajo, versículo 28. Lucas 16, 28, tome nota. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él quería que Lázaro volviera a la tierra, que le permitieran volver para testificar a sus hermanos, ¿sí? Para que se arrepintieran a tiempo, para que contaran las experiencias que él estaba viviendo. Y sabemos que una vez que uno desciende de ese lugar es imposible volver. Hay testimonios, yo he escuchado testimonios del poder de Dios, que hay gente que ha sido trasladada en el espíritu a ese lugar para contar testimonio del poder de Dios, ¿sí? Cassette, en la época, estoy hablando de los cassettes, 1980, ¿sí? Se escuchaban testimonios de que el Señor visitaba a las personas quizás que estaban en su cama, estaban acostadas, estaban enfermas, y el Señor levantaba su espíritu, ¿sí? Y lo llevaba a mostrarle el abismo, a mostrarle la parte, digamos,
central de la tierra, donde estaba este lugar, el Hades, ¿sí? Y el paraíso. Y también los llevaba a mostrarle el reino de los cielos, donde ellos iban a descansar, ¿sí? Una vez que pasara el juicio. Y esto lo hacía el Señor para testimonio, para que ellos pudieran predicar con denuedo, ¿sí? Y transportados por el Espíritu Santo. Y es tan real cuando uno escucha esos testimonios, ¿no? Que sabe que no hay una fábula, que uno ve la desesperación por contar, por abrir los ojos del otro, y uno está viendo que no hay un engaño, ¿sí? Que esto es verdadero. Las evidencias bíblicas que nos demuestran que este hecho sí ocurrió. Vamos a ver las evidencias. Número 1, las parábolas de Jesús nunca dan nombres propios. ¿Sí? Cuando Jesús habla por parábolas, nunca menciona el nombre de alguien, sino que dice, había una vez un sembrador, o había en aquel lugar un herrero, o siempre él da ejemplos sin mencionar nombre propio. Eso es algo llamativo, y acá él está hablando de, en el rico y Lázaro se identifican 3 nombres propios, ¿sí? De personas. Lázaro, Abraham y Moisés. Ellos son mencionados, ¿sí? En la palabra, y no es una parábola. No hay ningún versículo donde diga que fue una parábola. Ni Jesús ni el escritor Lucas tampoco la llamaron parábola, ¿sí? Todas las parábolas ocurren de principio a fin en medios visibles y superficiales de este mundo. O sea, Jesús siempre que él transmitía una parábola lo hacía en base a cosas cotidianas. En base a cuando dice que caía la semilla en el camino, decía una parte cayó en la tierra, otra en la piedra, ¿sí? Y otra en los yuyos, y que Dios era el que se encargaba, ¿sí? De separar la cizaña del trigo. Él siempre daba ejemplos claros, ¿sí? Sobre nuestra vida, sobre nuestro hábitat natural. O hablaba de las pescas, de la barca. Él siempre les decía se relacionaba con las cosas reales. O cuando le habló a la higuera, ¿sí? El sembrador, el de la viña, cuando habla de la viña también está hablando en parábola, pero ya les digo, como les dije antes, muchas veces el Señor les hablaba así para que no pudieran entender la totalidad de las cosas, porque había algunos que no estaban capacitados, no estaban preparados para poder entender, porque tenían malicia en su corazón, venían a tentar a Jesús. Entonces Él les escondía los secretos de los cielos. Ahora a los hijos de Dios, a los verdaderos, a los que tenemos esa sana doctrina, el Señor nos revela la verdad. La verdad nos hace libre, y hay un propósito por el cual el Señor nos muestra. No es para que solamente tengamos conocimiento. Dios tiene un propósito con lo que Él nos va revelando. Amén. Vamos a continuar. Gloria a Dios. El punto 3 dice: todas las parábolas ocurren de principio a fin, entonces en lugares superficiales de este mundo, una pradera, una viña, una aldea, etcétera, en cualquier parte, no en cualquier lugar, pero que nosotros podemos reconocer que es de esta tierra. La historia de Rico y Lázaro se desarrolla en 2 lugares invisibles a nuestro medio. O sea, nosotros sabemos que hay un lugar en el centro de la tierra, pero no podemos llegar, no lo podemos ver, estamos limitados. Es algo que el hombre no pudo hacer. Una de las pocas cosas, imagínense, el hombre no puede llegar al centro de la tierra, pero sí puede ir hasta Marte. ¿Por qué? Hay una explicación. El Señor lo preparó de ese modo. El núcleo de la tierra es un lugar secreto. Es un lugar donde el Señor lo está utilizando para un medio y un fin. Entonces, a Dios no le importa que vayan a Marte o a la Luna, que puedan explorar todo lo que quieran. No van a encontrar nada, porque Dios tiene todo guardado en sus secretos, en sus tesoros, para los hijos de Dios. Entonces el hombre puede pasar 100 años más y va a seguir explorando, y nunca va a encontrar algo, una verdad revelada, si no busca a Dios. Con la ciencia o con el conocimiento van a llegar a un límite, y ese límite no lo pueden cruzar. Amén. Mientras tanto, nosotros en la palabra tenemos todos los resultados. Y mire lo que dice. Vamos a seguir escudriñando. Mire lo que dice aquí. El Señor nos muestra que hay 2 lugares invisibles a nuestro medio: paraíso y el Hades, lugar de tormento.
El Hades es el lugar de tormento, recuérdelo. Jesús, en el punto 4, dice: Jesús no identificó el nombre del rico, ya que Jesús nunca identificaba a los ricos que no se arrepintieron. Por eso no lo llamó por su nombre. No es porque sea una parábola, sino porque él nunca lo hacía, sino que hablaba de los ricos y que los ricos era difícil que entraran al reino de los cielos. ¿Sí? Ahí hablaba así en parábolas, cuando decía: es más fácil que entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero estaba hablando con cosas cotidianas, con cosas genuinas y verdaderas. Eso está en Lucas 18:23. Si quiere tomar nota, anote el texto bíblico, después usted lo lee tranquilo, para sacar toda duda. El punto 5 dice: Jesús muchas veces habló sin parábolas de forma directa. Eso está en Lucas 12:5, Lucas capítulo 12, versículo 5, y Marcos 14:18. El Señor habló de manera directa, sin parábolas, ¿sí? Jesús nunca contó engaño ni fantasía. Ya lo leímos antes, 1 Pedro 2:22. Nunca fue registrado que Jesús haya hablado algo que no sea verdad o que no se haya cumplido. 1 Pedro 2:22. El punto 7. Las falsas congregaciones dicen que Jesús estaba contando una historieta pagana egipcia llamada el Bar Mayán. Una historieta pagana egipcia. No creo que salga nada bueno de Egipto, por lo que el pueblo de Israel padeció, por lo que Dios hizo cuando lo sacó de esa tierra. No creo que Jesús utilizara algo del enemigo de su pueblo. Nada bueno podría sacar de ahí, de esa tierra. Ese Bar Mayán que inventan, no figura en la Biblia, en ninguna parte Jesús lo nombra. Entonces no podemos tomarlo como algo en serio. Y él se estaría burlando de la fe y de Dios. Entonces Jesús no usaría el nombre de Dios en vano. Pero la Biblia dice que jamás puede haber una comunión ni relación entre lo santo y lo pagano. Segunda de Corintios 6:14. No puede haber nunca una relación entre lo santo y lo pagano. El Señor nunca podía predicar una sana doctrina y después estar dando una parábola o una historia, como dicen acá, pagana, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener una certeza, un discernimiento. Muchas veces hay gente que para predicar se sale del contexto de la Biblia y busca en otros estudios, en otros libros, y eso trae confusión. Y la palabra habla que van a venir muchos maestros y profetas falsos, con falsa doctrina, a confundir a la iglesia. Entonces todo nosotros lo tenemos que poner en evaluación y pedir al Espíritu Santo que nos revele, ¿sí? Que nos dé discernimiento para saber de dónde viene esa enseñanza. Si yo le digo que hoy llegué al pastorado y en realidad yo lo que quería era enseñar la palabra. En realidad yo me preparé para ser maestro de la palabra porque no quería que nadie me engañe. Por eso, por mi curiosidad, empecé a escudriñar, empecé a entender muchas cosas que no sabía y Dios me empezó a abrir camino. Y hoy puedo estar hablando con certeza lo que yo leí, lo que estudié y lo que creí. Porque la palabra de Dios se cree, no se discute. Yo no puedo ponerme a discutir con un pagano sobre estos temas, pero sí lo puedo hablar con los hijos de Dios que quizás les falte conocimiento o entendimiento y desean y tienen hambre y sed de Dios. Con ellos sí, con ustedes lo podemos llevar adelante, pero con alguien que declara muerta esta palabra, con alguien que la niega o que trata a Jesús de mentiroso, yo no me voy a sentar a discutir, no nos vamos a sentar a debatir, simplemente yo transmito conocimiento y que la verdad los haga libres. Así que si usted le empiezan a pelear, le empiezan a discutir sobre Jesús, no discuta. Usted dígale, ¿se cree o no se cree? Que el Espíritu Santo te convenza de pecado y de juicio. Entonces nos vamos a evitar circunstancias feas, difíciles, y a la vez le vamos a estar dando la gloria a Dios, porque no vamos a entrar en el juego que Satanás quiere hacer. Amén.
No se olviden que Jesús también fue tentado, que Satanás también vino a usar la Biblia para engañarlo y para que él se postrara delante de él, diciéndole: yo te daré los reinos de la tierra, o te daré esto, te daré el otro, cuando el dador de todas las cosas es el Padre eterno, el Padre celestial. Entonces se da cuenta como él viene a disfrazarse, ¿sí? Se quiere disfrazar de Dios y quiere tomar autoridad donde no le corresponde. Entonces nosotros, trayendo a luz esta palabra, le estamos quitando toda autoridad, todo dominio sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón, y eso infunde fe y aliento. Amén. Los religiosos dicen que Jesús mintió al decir que ese fallecido estaba en tormentos porque aún no ha sido el juicio final. Debemos de recordar que en todas las legislaciones existentes, el capturado debe ir inmediatamente a una cárcel de retención mientras espera su juicio y condena perpetua. Ellos se aferraban de que el infierno no está inaugurado, el lago de fuego, que todavía no hubo un juicio final y que por eso el fallecido no podía estar en ese lugar. Se lo desmentían, ¿sí? Pero como dice acá el material, la explicación que nos da cómo funciona la tierra, ¿no es cierto? Cuando uno lo detienen infragante y cometiendo un pecado, cometiendo un asesinato, hasta el día del juicio esa persona queda detenida, ¿sí? Esperando condena. De la misma forma funciona el reino de los cielos. El Señor todavía está dando tiempo, está dando plazo a la humanidad de que se arrepienta. Él dijo que cuando todo el mundo sea predicado el Evangelio, ahí vendrá el Señor por su iglesia. Estamos en la época de la gracia, el Señor nos está dando tiempo, arrepentimiento, está predicándose en todo el mundo su palabra. Se están cumpliendo ciertas profecías que estaban presentadas hace miles de años y se está cumpliendo en este tiempo, ¿sí? Todo lo que la Biblia habla se está cumpliendo. Entonces tomemos conciencia, no refutemos la palabra escrita del Señor por medio del Espíritu Santo, porque no es, si bien la escribieron hombres, fue escrita y fue canonizada, ¿sí? A través del Espíritu Santo, fue legalizada y la palabra tiene poder. Amén. Entonces no podemos poner por excusas cosas que no conocemos y pecar por ignorancia. Por eso dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Entonces nosotros, para sacar esa falta de conocimiento, agregamos conocimiento, estudiamos la palabra, y en esta noche nos vamos a encontrar con un aumento en nuestra fe, en nuestra sensibilidad, en la óptica que tenemos hacia la palabra de Dios. Espero me esté entendiendo cada paso que estamos llevando adelante. Si no, si hay alguna duda en usted, puede estar consultando por privado. Después vamos a estar llevando adelante alguna aclaración si es necesaria, para que no quede ninguna duda. Vamos a seguir avanzando con el tema, porque es muy rico este material, tiene un montón de facetas, ¿sí? Para poder desmenuzar. Nos quita toda duda de todo ámbito, ¿sí? De la misma manera, dice, pasa en la realidad espiritual. Las almas de los perdidos van a la cárcel de tormento llamada Hades o infierno después de la muerte. En Lucas 12:5, vamos a la Biblia, Lucas 12:5, anótelo, donde esperan ver al juez en el juicio del gran trono blanco, que está, eso figura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20:15. Para ser lanzados al lago de fuego definitivo. Eso también está en Apocalipsis 20:10. El punto 9 dice: las falsas doctrinas dicen que porque el rico y Lázaro comienza con la palabra había, eso la convierte en parábola. Porque el Señor es como que contaba una historia, narraba una historia, entonces al pronunciar esa palabra lo tomaban como una parábola más y no como un hecho real. Pero en toda la Biblia encontramos muchos hechos reales que también comenzaron con la palabra había. Por ejemplo, y vamos a la Biblia, Génesis 6:4, tome nota. Jueces 3:13, versículo 2. Génesis 6:4,
Jueces 13, versículo 2, y Primera de Samuel 25, 2. Primera de Samuel 25, 2. ¿Sí? Tenemos cantidad de versículos bíblicos para detonar toda artimaña del enemigo. ¿Sí? En el rico y Lázaro aún escuchaban a Moisés. Eso está en Lucas 16, 29. Y ahora escuchamos a Cristo. ¿Sí? Porque eso era parte del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El rico y Lázaro escuchaban a Moisés. Lucas 16, 29. Ahora escuchamos a Cristo. Marcos 9, 7. Tome nota. Marcos 9, 7. Eso demuestra que esa historia sucedió bajo la antigua alianza. El fallecido en el Hades clama porque alguien le predique a sus familiares. En Lucas 16, 28. Lucas 16, 28. Demostrando que los habitantes de la tierra viven desprevenidos de ese lugar. Él a toda costa quería que se supiera lo que pasaba ahí abajo. Muchos no tienen conciencia, muchos no toman uso de razón, no creen, ¿sí?, que hay un infierno, que hay un lugar de tormento, que puede pasar años hasta que llegue el juicio, y que después, cuando llegue ese juicio, serán echados al lago de fuego que arde con azufre, día y noche, y que nunca se apagará. Es tremendo, pero es real. Salomón y Jesús no se contradicen, está tomando un ejemplo de antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Los dos hablan de lo mismo. Salomón en Eclesiastés, cuando dijo que el muerto nada sabe, lo dijo en relación al cadáver que se ve bajo el sol, ¿sí? Una vez que uno muere, no sabe más nada, no se entera de nada, está hablando de un cadáver, de un cuerpo, ¿sí?, de la parte humana. Jesús nos revela también lo que no se ve en nuestro medio, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos ver. ¿Qué quiere decir eso? Estando vivos o muertos, no sabemos nada. Somos ignorantes. No podemos traspasar los límites de nuestra frontera. El Señor dijo: hasta acá, terrenal, hasta acá llegás. Cuando te conviertas, cuando tu espíritu trascienda los límites, ahí vas a entender y ahí vas a poder ver lo que yo quiero que veas. Entonces vemos que hay una comunión, ¿sí?, que hay un mismo sentido. La expresión dormir se contradice, la historia del rico y Lázaro. Dormir es un eufemismo que se aplica al cuerpo muerto. Cuando uno dice durmió o duerme en paz, estamos poniendo la palabra eufemismo habla sobre como un sinónimo, ¿sí? Como un sinónimo. Pero la persona en realidad murió, ¿sí?, en lo natural. No vuelve a ejercitar, no vuelve a levantarse ninguna mañana y su cuerpo ya se empieza a deteriorar, ¿no? Pero dice de una manera filosófica, ¿sí?, duerme. Eso lo estamos viendo en Mateo 27, 52. Mateo 27, 52. En la conclusión, no hay ni un tan solo argumento que nos haga pensar que este hecho fue una parábola, ni una prosopopeya, o sea, un cuento egipcio, ni mucho menos una fábula. No hay un solo registro, no hay un argumento que nos pueda decir que sobre este tema haya sido un cuento, ¿sí? La inmortalidad del alma en el antiguo pacto era un tema de escaso conocimiento, no se hablaba, era algo que no se revelaba, ¿sí?, sobre lo que pasaba después de la vida, ¿sí?, después de la muerte en esta tierra. Era como que uno moría, se terminaba todo y continuaba su descendencia. El Señor mandaba a que se proliferara el mundo, ¿sí?, a que se multiplicaran. Entonces se le ponía más énfasis a la multiplicación que a los que morían y qué pasaba con ellos. Era como que había, en ese tiempo había una ignorancia sobre el tema. Pero Jesús lo sacó a luz con su evangelio. En 2 de Timoteo
2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Jesús lo sacó a luz con su evangelio. Toda evidencia que se trató de un hecho real que ya había sucedido y Jesús lo dio a conocer. Amén. Toda evidencia que se trató de un hecho real que ya había sucedido y Jesús lo dio a conocer. El Señor puso todo sobre la mesa y les dijo: muchachos, arrepiéntanse, porque a partir de ahora el que no se arrepiente no podrá ser salvo. Amén. Teniendo la verdad, y si habéis conocido y te habéis apartado, es peor que si nunca me hubieras conocido. El Señor está dando oportunidades. Yo no quisiera que ninguno padezcamos lo que tuvo que padecer el rico, lo que sigue padeciendo, todavía sigue esperando el día del juicio. Y estamos hablando que esto sucedió hace muchos años atrás, aún antes de Cristo. Así que mire cuánto tiempo uno va a estar sufriendo. Y esto dice que es eterno, ¿sí? Aún después de Cristo y aún después del juicio final, eso nunca termina. Es un sufrimiento eterno. Por no haber acatado la voluntad de Dios, por no haber aceptado su palabra, su consejo, ¿sí? Por no haber vivido una vida decente delante de Dios. Muchos que no conocieron quizás la palabra de Dios, tierras paganas, evidentemente no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, porque no conocían. Y yo creo que Dios, si había una ley de ojo por ojo, diente por diente, y medianamente ellos vivían una vida normal, creo que Dios no los va a condenar, porque también tienen la gracia de Dios, porque Dios es amor. Así que te animo a que puedas estar siguiéndome con todas las enseñanzas. El Señor seguramente para este viernes va a revelar otra verdad, y juntos vamos a ir creciendo, amén, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque cada día tú aumentas nuestra fe, porque nos enseñas cosas nuevas, Señor, que quizás no sabíamos. Padre, te pido la revelación para mis hermanos, que por medio de este estudio puedan seguir creciendo cada día más. Si hay algo que no entienden, Padre, abre su entendimiento, muéstrales, Señor, que puedan madurar en la fe, que puedan crecer, Señor, que el enemigo no los engañe. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este espacio, por este tiempo que tú preparaste para compartir con ellos la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Te esperamos en la iglesia también, Ministerio Nuevo Tiempo, los jueves, los sábados, estamos transmitiendo en vivo y también estamos en las reuniones presenciales a las 19:30 horas, donde también se predica la palabra, donde podés seguir aprendiendo cada día más. Y lunes y viernes por este medio. Mi esposa también los martes está dando la enseñanza para las mujeres, así que si también hay alguna mujer que quiere empezar a estudiar la palabra de Dios, a hacer talleres y a compartir con otras la misma fe, también lo puede estar haciendo, ¿sí? Así que nos hablan al privado y estamos en contacto. Por el momento, desde mi parte, nos vemos el viernes, amén. No sé si transmitir quizás más temprano o a las 10 de la noche, pero usted hasta ahora ya lo va a poder estar viendo, o grabado o en vivo. Así que le animo a que esté pendiente de lo que Dios tiene para el viernes, para su vida. Y si es posible, venga a congregarse, que el Señor lo está esperando. Que Dios le bendiga y los amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.